Hola, ¿qué tal? Lo siguiente es un disclaimer, porque va dirigido a las gerencias. Es lo siguiente. Hablando del triángulo del fraude, bueno, ya hemos hablado de la presión, la racionalización, y ustedes dirán, ¿qué oportunidades? ¿Cómo es que se comete el fraude? Bueno, les voy a explicar cómo. Según la Association of Certified Fraud Examiners, existen 43 formas de que le quiten la plata a la empresa, es decir, a los accionistas y a los empleados, porque todos sabemos que los accionistas ganan a través de los dividendos y los empleados a través de la participación a los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son esos esquemas? No voy a entrar en detalle, confidencial la información, pero les puedo decir lo siguiente. Están subdivididos en 3 partes. Los fraudes que tienen que ver con corrupción, que son los más comunes, el mal uso de activos y fraude en los estados financieros. Voy a empezar por el más fácil, que estoy seguro que muchos empresarios lo hacen, tal vez no al propósito, pero sigue siendo un fraude. Muchos me han preguntado, Rodrigo, pero si el accionista principal sabe que está haciendo lo que les voy a explicar, ¿es un fraude? Yo les puedo decir, blanco y negro, sí es fraude. Ok. ¿Cuáles son? Aumentar o disminuir tus gastos e ingresos. ¿Cómo? Hay muchas formas, ¿ok? Que no vamos a entrar en este momento. Pero ¿por qué un empresario quisiera aumentar o disminuir sus ingresos? Y es acá donde muchos de ustedes van a decir, está mal eso. Puede ser, quiero pagar menos impuestos. ¿Qué dicen muchos? No factures ahora, factura el próximo mes porque no tengo suficiente IGB. Estás engañando. O al revés, estoy solicitando un préstamo al banco y quiero pintar en mis estados financieros. ¿Qué hago? Las ventas del mes siguiente o del año siguiente las creo este mes. Y ojo, estoy hablando de operaciones reales, porque hay muchos sinvergüenzas que se inventan facturas y se inventan gastos. ¿Ok? También hay otras formas de, en vez de mandar al gasto, lo capitalizas, pero esos son temas más técnicos. Bueno, lo siguiente, que es también de los más conocidos, pero a veces uno dice es fraude o no, blanco o gris. Mal uso de activos, ¿correcto? Mal uso de activos puede ser desde robarse desde la caja, a través de efectivo, a través de recibos o a través de desembolsos fraudulentos, hasta el mal uso de otros activos. Y acá es donde está la duda, porque obviamente pues, ¿no? Te están robando plata, ¿ok? Pero otros activos, ¿qué hay dentro de eso? Voy a dar ejemplos muy simples y tontos, por así decirlo, ¿no? Pero pasa. ¿Qué nos dice el ACFE? Voy a poner el ejemplo. La computadora de la empresa es para trabajos de la empresa, pero lo usamos para temas personales. No es fraude, no es fraude. Está dentro del fraude, pero ok, puede ser permisible. Por ejemplo, los autos del gerente general, del vendedor, que son exclusivamente para fines laborales, lo pueden usar para irse a la playa, de viaje, a comer, para temas personales. Bueno, cada empresa sabrá, sabiendo lo que es, si lo permite o no. Pero claro, hay otros usos de activos que yo he visto en clientes que uno dice, ¿cómo es esto posible? Por ejemplo, un cliente agroindustrial resulta que, bueno, tiene tractores, fertilizantes, semillas, ustedes saben todo lo que tiene. Pero ¿qué hacen sus empleados? Que dicen, bueno, no están usando el tractor, lo usaré para hacerle huequito a mi tierra. Uy, esas no se van a dar cuenta de que he usado los repuestos de la empresa para mejorar los míos personales. Eso sí es grave. Y bueno, y el último, el más, ¿cómo se puede decir? Conocido, muchos hablan de corrupción, pero hay distintos tipos de corrupción, ¿correcto? Existe el soborno, la extorsión, conflicto de intereses
y contribuciones ilegales. Y les voy a dar un ejemplo fácil de cada uno, comenzando con las contribuciones ilegales. ¿No les pasa que llegado Navidad llegan regalos al de compras, al gerente general, al financiero? Bueno, estas contribuciones ilegales no te piden nada a cambio, simplemente te los regalan. Rolex, carros, pagar tarjetas de crédito. Muchos ejemplos existen. Conflicto de intereses. Viene de la mano, por ejemplo, con el área de compras. Yo no le digo a la empresa, por ejemplo, que mi papá es el accionista principal de un gran proveedor donde yo trabajo. ¿Cuál es el conflicto? Obviamente le conviene a mi papá tener el contrato a que otro. Entonces hago todas las jugadas que les puedo explicar en otro momento de cómo hacer para que el papá gane. ¿Correcto? Este es conflicto de intereses. Y muchos se pueden confundir entre soborno y extorsión. El soborno es, te compro pero me pagas. Es un win-win. ¿Correcto? Oye, te contrato a ti pero me das el 10%. Te bajo el precio pero tú me pagas. Te compro pero tú me pagas. Ok. ¿Qué es extorsión? Se voltea la tortilla al vivo que está pidiendo plata y es al revés. Escucha, yo sé que tú estás cobrando una cómica, ¿correcto? O me compras a mí o te denuncio. Hay un win-lose, no hay un win-win. ¿Correcto? Estas son las explicaciones básicas de los esquemas de fraude. Y bueno, agradecemos a Ethos Control, líderes en la prevención y detección de fraudes. Asociación Peruana de Ética y Compliance, ETICS. Sin Receta, alimentación saludable.